Hola, alumnas y alumnos del séptimo año. Esta semana comenzamos con las nuevas cápsulas pedagógicas que van a corresponder a la evaluación final que ustedes van a tener que rendir al término del semestre. Bien, la materia o los contenidos, ¿no es cierto?, que vamos a ver en esta segunda parte del año escolar, tiene como objetivo reconocer la Edad Media como una época de la historia con características propias que la distinguen de las demás épocas de la vida de la historia universal. Bien, la Edad Media entonces abarca desde los siglos 5 al 15 después de Cristo. Es la etapa de la historia más larga de la historia universal. Abarcó 10 siglos, ¿no es cierto?, lo que equivale a 1000 años. ¿Ah? Y va desde como les decía, ¿no es cierto?, desde el siglo V al XV. Comienza en el siglo V con el fin del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano, ¿no es cierto?, es invadido por los pueblos germánicos del norte de Europa y conquistan entonces Roma y todo el imperio. Y dura hasta el siglo XV, cuando se produce el año 1492 el descubrimiento de América. Entonces, una gran etapa de la historia universal. ¿Ah? Y para su mejor estudio se divide en 3 periodos. La temprana Edad Media, que va del siglo V al octavo. La alta Edad Media, que va del siglo IX al XI. Y la baja Edad Media, que va del siglo XII al siglo XV. Bien, los historiadores, ¿no es cierto?, dividen la historia universal en varias etapas, pues, ¿no es cierto? Tenemos la Edad Antigua, la Edad Media, que es la que estamos viendo ahora, la Edad Moderna y la Contemporánea. Más que nada esto lo hacen, ¿no es cierto?, como una forma de que ustedes, de que los que estudiamos historia, ¿no es cierto?, podamos diferenciar una época de otra de acuerdo a ciertas características. Y por eso, ¿no es cierto?, vamos aquí a ver ahora las principales características que tenía esta época de la Edad Media. Bien, como ustedes ven a ver en su pantalla, ¿no es cierto?, lo primero dice fragmentación territorial y política del Imperio Romano. Bien, hasta antes de la invasión, ¿no es cierto?, o del fin del Imperio Romano, Europa estaba bajo el dominio de uno de los más grandes imperios de la época, de la historia, ¿no es cierto?, que fue el Imperio Romano. Entonces, la mayor parte de Europa, excepto el norte, lo que actualmente es Alemania, ¿no es cierto?, el norte de Europa, estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, toda Europa estaba unida o controlada por una sola por un solo rey, ¿no es cierto?, en este caso el emperador de Roma, que imponía las leyes y imponía el orden y controlaba todo este territorio. Entonces, cuando se acaba el Imperio Romano, Europa se divide en varios pequeños reinos, ¿ah?, que vamos a ver más adelante. Entonces ya Europa no es una sola unidad, sino que ahora se va a dividir en varios pequeños reinos, ¿no es cierto? Y por lo tanto se termina la unidad europea que había o existía bajo el dominio de los romanos. Esa es la primera característica. Entonces, fragmentación territorial y política del Imperio Romano. 2. Un enorme poder e influencia que adquirió la Iglesia Católica. Bien, cuando se produjo la invasión al Imperio Romano por parte de los pueblos germánicos, todas las instituciones que habían existido durante el Imperio Romano prácticamente desaparecieron. Sin embargo, hubo una que sobrevivió, que fue la Iglesia Católica. Entonces, una vez que
se instalaron estos nuevos conquistadores de Europa a vivir en Europa, ¿no es cierto? Tanto en Italia como en Francia, como en España, etcétera, en todos los países de Europa que conocemos actualmente, la Iglesia Católica o los sacerdotes católicos eh, empezaron a civilizar, ¿no es cierto?, a estos reyes bárbaros que muchos no sabían ni leer ni escribir, y como los sacerdotes, ¿no es cierto?, sí sabían, entonces empezaron a ayudarlos en hacer tratados con otros reyes, a redactar esos tratados, ¿no es cierto? Y entonces la iglesia se empezó a hacer como muy importante. ¿Ah? Entonces la iglesia va a adquirir un enorme poder e influencia en esta época, porque ellos van a ser como la mano derecha de estos nuevos reyes, ¿ah? En cuanto a ayudarlos a civilizarlos. La tercera característica es la interacción de tres tradiciones culturales. Bueno, cuando se acaba el Imperio Romano, quedan, ¿no es cierto?, el legado de la civilización griega y romana. Eso sobrevive, por ejemplo, las leyes de Roma, el idioma romano, ¿no es cierto?, va a dar origen a otros idiomas, van a llegar también tradiciones de los pueblos bárbaros que se van a instalar a vivir en Europa ahora, y en la Iglesia Católica. Entonces, del legado de estas tres tradiciones culturales, de la unión de estas tres tradiciones culturales, se va a originar la civilización europea occidental, que es nuestra civilización. Entonces, la civilización occidental, ¿no es cierto?, es una mezcla de estas tres tradiciones culturales, del legado griego-romano, de las tradiciones de los pueblos romanos y de la Iglesia Católica. Número 4. Economía basada en la agricultura. Ya no existe entonces el comercio, prácticamente desaparece porque no hay unidad religiosa, política. Entonces la agricultura se va a volver la base de la economía. ¿Por qué? Porque el comercio desaparece. Al no existir la unidad del Imperio Romano, ya no estaba el ejército romano para cuidar los caminos y los ríos y evitar los asaltos, entonces los comerciantes ya no pueden trasladarse de un lugar a otro para comerciar sus productos, y por lo tanto la gente tiene que empezar a cultivar sus propios productos. Entonces la agricultura va a ser la base de la economía durante la Edad Media. Y número 5, surge una nueva forma de organización política, social y económica conocida como feudalismo. Bien, esa nueva forma de organización política, social y económica llamada feudalismo es lo que vamos a ver la próxima clase. Bien, esperando que se encuentren bien, nos vemos la próxima semana.